Hola, ¿cómo están? Pues ya regresamos. Ahora tenemos a dos ponentes muy importantes. No vamos a dar toda su currícula, pues si no se nos va todo el tiempo. Cada uno tiene 10, 12 minutos para terminar y que pasemos a preguntas. Tenemos a María Teresa Méndez. Ella es directora del Diplomado Virtual en Psico-Oncología Infanto-Juvenil de la Universidad y Salud. Es coordinadora del área de psicología de la Fundación Natalie Daphne Flexer y entre muchas otras cosas también es integrante del Comité Nacional de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y después va a pasar Javier Rojas, él es de El Salvador, bueno, obviamente Tere es de Argentina, Javier es de El Salvador, es director del programa Ludoteca Hospitalaria, es un psicólogo especializado en tratamiento para trastornos afectivos en niños y adolescentes, con una certificación internacional en psicoterapia cognitivo-conductual. Bueno, mucho más, por supuesto, y de contar con ellos. Por favor, ¿quién empieza? Tú, Tere, ¿verdad? Sí, comparto pantalla. Por favor. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento a los organizadores del Congreso por la invitación. Un poco compartir la experiencia desde la Argentina, que bueno, frente al tema que me toca compartir, creo que es un desafío de creatividad el que nos estamos enfrentando y un poco voy a compartir esto lo más rápido que pueda. En principio, frente a estos nuevos obstáculos, es importante atender primero que nada a lo que nos pasa a nosotros como terapeutas, como dijeron las colegas anteriormente, porque en este momento, por la pandemia, todos estamos atravesados por la incertidumbre. Antes atendíamos a niños que pasaban por enfermedades y eran ellos los que padecían. Ahora nosotros también estamos frente al miedo al contagio, el miedo a enfermarnos, y tenemos que apropiarnos de un montón de cuestiones que son nuevas, que generan un alto grado de sufrimiento y que generan mucha incertidumbre. Entonces, nosotros como equipo de salud tenemos que, antes que ir hacia los niños y a las familias, ocuparnos de reconocer lo que nos está pasando para que frente a eso podamos intervenir adecuadamente. Así, si nos cuidamos, vamos a poder cuidar a los chicos como corresponde. Y entonces, en paralelo a ese proceso interno, la atención hacia el otro, que sería el niño y su familia. Sabemos que los niños frente a esta situación están en soledad y gran aislamiento, y eso genera angustias, tienen que enfrentar muchos miedos, les cuesta entender estas situaciones a las que se tienen que enfrentar, que tienen que ver con el aislamiento, y eso genera muchas veces dificultades en los vínculos con su familia. Se agrega esto que no pueden ir a la escuela y que tienen poco contacto social, y los niños están constituyéndose como sujetos, y el contacto con otros y el contacto con la escuela es parte de su desarrollo saludable, neurocognitivo y emocional. Entonces, tenemos que trabajar mucho, como también dijeron, con los padres, para aquellos que, por lo menos aquí en la Argentina, los padres están trabajando mucho desde las casas, muchos han perdido el trabajo, pero que al estar trabajando en la casa están, pero no están. Entonces eso genera también bastante ambivalencia con respecto a los hijos. Y sabemos que es muy importante que los niños tengan seguridad para poder tolerar la incertidumbre a la que están expuestos. Y otro de los temas muy importantes es trabajar desde un apego seguro, que estos papás puedan ser apego seguro para los niños en un momento donde la incertidumbre es grande. Los niños buscan figuras importantes de apego. Entonces, estamos frente a una situación novedosa que requiere de nosotros como equipo y de las familias y los niños una necesidad de una elaboración psíquica que demanda un trabajo emocional muy grande. Entonces, bueno, desde nuestra tarea como terapeutas tenemos que seguir facilitando el juego. Y acá pongo una fotografía de un niño que venía a la sala de juegos de uno de los hospitales. Yo coordino un equipo de psicólogos en la fundación que hacen asistencia en distintas instituciones donde hay salas de juego. Este es un hospital que tiene una sala de juego que en este momento, como la colega del proyecto Daniel decía, están cerradas las salas de juego. Entonces, en las salas de juego se podía desplegar un juego y acompañar en esto, pero los chicos siguen pidiendo la presencia del juego en cualquier circunstancia, y ven a
al otro lado una foto que compartió una de las terapeutas hoy, de un nene jugando al doctor con otro niño que está con su mamá. Nosotros, por suerte, en la Argentina seguimos, a pesar de la pandemia, con la internación conjunta del niño con uno de sus acompañantes, generalmente es la madre. Y entonces ahí se ve la mamá con una nena en tratamiento. Esta es una sala de oncología pediátrica, y el niño jugando, y el terapeuta sosteniendo el juego y facilitando la elaboración. Sabemos que el juego representa conductas defensivas para controlar la situación conflictiva del mundo interno, pero también conductas adaptativas que buscan como resolver, elaborar toda la conflictiva que presenta el mundo externo. En este momento hay un juego, pero hay muchas conductas adaptativas, y creo que es importante que en este momento facilitemos este mecanismo defensivo saludable, que es la sublimación, que le va a permitir a los niños encontrar formas de expresar y de transformar las situaciones de sufrimiento a las que se ven expuestos en oportunidades, en desarrollo de recursos. Sabemos que a través del juego el niño expresa lo que le pasa, entonces en este momento más que nunca tenemos que ser muy creativos para poder ayudarlos a que sigan expresando simbólicamente a través del juego. Y en esta última diapositiva comparto esto que habíamos acordado de los puntos claves, que considero que es una oportunidad esta época para que tengamos nuevos desarrollos, que sea un estímulo para repensar, salir de lo que estábamos acostumbrados y volver a pensarnos en cosas tan básicas como es el juego, ¿no? Que parece algo que estaba dado para los que hacemos niños como parte básica de nuestra formación, pero va a requerir de nosotros ahora un gran compromiso, porque estamos todos expuestos a muchísima tensión, porque tenemos que generar situaciones de juego con niños muchas veces a través de las pantallas. Tenemos que poder para eso abrir nuestra cabeza, estar flexibles, modificar los encuadres que tenemos para sostener los tratamientos, para poder encontrar posibilidades y desarrollar cosas nuevas, ¿no? Creo que es importante la presencia del terapeuta como organizador, como sostén de ese mundo interno, de esa necesidad de los niños de entender, de comprender y encontrar respuesta a lo que les está pasando, facilitar la resiliencia, trabajar, como habían dicho, en equipo, intercambiar con otros colegas. Creo que esto es muy importante, como decían que habían armado esta página y que habían generado intercambio. Nosotros acá también tenemos muchos encuentros para repensar cómo lo que estamos viendo que le pasa a los chicos en el trabajo con las pantallas, en ver qué juegos y qué situaciones le facilitan ese encuentro con el terapeuta. Y tener en cuenta que así como para muchos chicos la situación de aislamiento es muy difícil, para los que están en tratamiento en este momento, ha sido también una posibilidad de sentirse más entendidos, porque ellos ven que el aislamiento y el uso del tapabocas y un montón de cosas que antes eran solo para ellos y que cuando salían eran muy observados por los demás, ahora es algo que le pasa a todos. Esto es algo positivo. Tenemos que trabajar mucho en orientación y apoyo a padres para que ellos puedan salir también de la incertidumbre y transformarse en figuras de apego seguro para con sus hijos, para que los vean como seguros hacia el futuro. Y trabajar con la conectividad, que hay muchas familias que tienen acceso a la conectividad y muchas otras que tienen muchísimas dificultades por esta cuestión de la desigualdad que hay en nuestros países. Pero también es importante estar atentos al uso de las pantallas que usan los chicos ahora, y que hay un cierto exceso y hay muchísimos riesgos, y creo que para eso también nos tenemos que capacitar y alertar a los padres para que estén atentos al uso que hacen los chicos de las pantallas. También atentos a la sobreadaptación, que es un recurso que tienen los chicos, que ellos se sobreadaptan a lo que les pasa, y que a veces esa sobreadaptación, lejos de ser un recurso, puede estar encubriendo angustias y preocupaciones. Y estas dificultades que sobre todo los nenes más pequeños tienen para trabajar en lo virtual. Ahí nosotros trabajamos mucho virtualmente
con la mamá o el papá y hacemos entrevistas conjuntas y les damos pautas a los papás para que preparen situación de juego en la casa y entonces vamos trabajando con los padres en conjunto. Y bueno, y pensar cómo nosotros, que siempre les pedimos a las familias que tienen sus hijos en tratamiento, podemos como equipo de salud también ser resilientes y encontrar estos nuevos caminos para acompañar a nuestros niños, ¿no? Bueno, gracias. Hola, saludos a todos. Ya María Teresa y el resto nos han contextualizado sobre la realidad en la que nos estamos enfrentando, estos espacios de juego, este proyecto y el rol del terapeuta con todo el contexto que esta nueva realidad por el COVID nos está retando a cómo nosotros podemos adaptarnos a ello. Entonces, en este caso vamos a ver las experiencias y las estrategias aplicadas a El Salvador para sumarnos a lo que el resto también nos han compartido. Vamos a contextualizar un poco. Estos proyectos funcionan a través de la Fundación La Niñez Primero, quienes desarrollan programas de intervención lúdica que generando espacios donde el juego se convierte en herramienta para apoyar acciones de prevención, educación, recuperación y desarrollo integral. Ahora bien, estas ludotecas en El Salvador son parte del engranaje social que buscan sumar esfuerzos para transformar la realidad de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Ustedes se van a dar cuenta en la siguiente lámina cómo logramos abarcar cada uno de estos proyectos. Dentro de la fundación manejamos diferentes programas. Está la ludoteca penitenciaria, que es un proyecto insignia que funciona en una cárcel de acá de El Salvador y hay un espacio de juego. Tiene un objetivo magnífico, cómo crear un espacio de juego para que estas personas en situación de estar recluidos en un centro como este penitenciario también puedan contar con un espacio de juego. Este espacio de juego, cuando llegan sus familias, tienen un lugar diferente para encontrarse en estas visitas que muchas veces van a ser por varios años. También hay otro programa que es la Ludoteca Móvil. La Ludoteca Móvil tiene por objetivo visitar centros de educación y también visita zonas rurales para hacer una contribución por medio del juego a quienes no tienen acceso muchas veces a un material de juego o a una instrucción terapéutica que podemos ampliar desde el juego. Otras muy importantes son las ludotecas pedagógicas que están instruidas en escuelas de educación especial. Y por último, otro de los proyectos es la ludoteca del Centro Judicial. ¿Qué significan estos proyectos que iniciaron hace 10 años? Son espacios de juego también que tienen el objetivo de humanizar un proceso que sabemos que cuando hay vulneración de derechos, y más en la infancia, muchas veces son una vulneración atroz, difícil de afrontar psicológicamente. Entonces, una ludoteca viene a humanizar este proceso judicial, viene a dar contención, viene también a preparar a estos niños, niñas y adolescentes antes de todo el proceso, ya sea de una cámara GESEL o de un discurso que ellos tengan que dar. Nos vamos a centrar en lo que son las ludotecas hospitalarias, cómo nosotros hemos logrado transformar y reinventarnos también en esta nueva realidad. El objetivo de estas ludotecas hospitalarias es desarrollar intervenciones lúdicas que favorezcan hacia una estancia hospitalaria agradable, la colaboración con el tratamiento, medidas de higiene y alimentación indicada para contribuir en la recuperación de los pacientes pediátricos. Tenemos la oportunidad de estar en 3 hospitales nacionales, 2 de ellos que son hospitales que comparten y tienen áreas de pediatrías especializadas y uno de ellos que es el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, que es toda una torre donde están especialidades y subespecialidades en pediatría. Estos programas de ludotecas cuentan con unos ejes transversales que es lo que nosotros buscamos impactar. El juego como derecho, el juego como prevención, el juego inclusivo, el juego recreativo y el juego como herramienta para el desarrollo integral. Al tener nosotros estos ejes transversales, buscamos impactar de manera directa áreas de intervención como son habilidades sociales, habilidades físicas, habilidades emocionales y habilidades cognitivas. En esta lámina lo que vamos a mirar son las especialidades al cual
la ludoteca hospitalaria tiene acceso y tenemos la oportunidad de dar cobertura. Ahora bien, es importante reconocer que ante esta nueva realidad, definitivamente que nos hemos visto impactados, definitivamente que nos hemos visto en la necesidad de transformar, y más adelante le vamos a mostrar un breve video, parte de esta transformación y de las nuevas intervenciones que hacemos en la torre o en cada una de las especialidades que visitamos en este momento. Algunos de los impactos significativos que hemos logrado en este tiempo es contribuir a la recuperación del paciente por medio de estas intervenciones de juego que son personalizadas, ya que en el caso de nuestros proyectos de ludoteca hospitalaria tenemos el modelo de atención cama por cama con los pacientes. Y le vamos a explicar más adelante algunas de las adecuaciones que hemos hecho en esta realidad. Hablamos también de otro impacto como la atención de pacientes en estado crítico. Recuerdo hace un tiempo que fue una de las especialidades donde nos dio cierta tarea poder entrar y poder trabajar y acompañar a este paciente en cuidados intensivos, a este paciente en una unidad de cuidados quirúrgicos, porque eran pacientes que también requerían de ese apoyo, algunos por el nivel de conciencia en el que estaban, a pesar que estaban en una unidad de cuidados intensivos. Algo bien importante y que hemos tenido la oportunidad de lograr es humanizar la atención hospitalaria, es transformar, es escuchar la voz de un niño que no se quiere ir del hospital. Y cuando nosotros le preguntamos cuál es la razón por la que no te querés ir del hospital, y es decir, la ludoteca, es decir, porque hay alguien que juega, es decir, la presencia, la compañía. Entonces, el hecho de que haya una existencia de un espacio de juego, ahora bien, profesionalizado por un equipo y por un staff que realmente ha recibido entrenamiento para poder transformar esta realidad hospitalaria, se tiene este alcance. Se tiene este alcance que les pudiera mencionar. Hace poco tuvimos la oportunidad de empezar a entrar en contacto con pacientes que los atendimos hace aproximadamente 14 años, 15 años, 10 años, que en ese tiempo ellos eran unos infantes. Ahora muchos de ellos ya son adultos que están incorporados en la sociedad, ya sea terminando su profesión o algunos también ya instalados. Y cuando les preguntamos a ellos cuál es la perspectiva que ellos tienen ahora que son adultos de aquel tiempo, cuando la ludoteca intervenía con ellos en un ambiente hospitalizado, realmente es impresionante los comentarios que hay, cómo ellos asocian una simple actividad de arte a una etapa realmente que es un cambio de vida. Y más adelante, si el tiempo nos da, les voy a comentar esa experiencia que por lo menos a nivel personal me marcó pudiendo ver un alcance que muchas veces nosotros solo lo vemos en el hospital a corto plazo, pero cuando lo vemos a largo plazo te das cuenta que el impacto es generacional el que se tiene la presencia de terapeutas de juego en un ambiente hospitalario pediátrico. Otro de los impactos es preservar la salud emocional del paciente. Reconocer y validar es muy importante en estos espacios. Favorecer a la adaptación hospitalaria, facilitar la formación al equipo de salud también. Dentro de este año hemos tenido la oportunidad de pasar a formar parte a varios comités de formación, a todos los residentes que están en formación para su pediatría, para su especialidad, y también el equipo que se está incorporando al hospital. Este equipo de una ludoteca hospitalaria bien formado ahora se ha convertido en un eje, se ha convertido en engranaje de este hospital, donde hay un apoyo para que nosotros también podamos dar soporte no solo al equipo, sino también a la formación de ellos. Todo ello es gracias a todo un equipo que está detrás, un equipo de estudiantes y voluntarios con los que trabajamos. Hay un programa de servicio social bastante estructurado, muy complejo y que tiene un alcance muy enorme para lograr hacer una atención muy personalizada. Y definitivamente que también contamos con todo un staff de profesionales que tienen formación para utilizar la herramienta lúdica como un transporte para llegar hacia el objetivo final, que es mejorar la estancia hospitalaria de los niños y niñas de nuestros hospitales. Algunas de las experiencias y estrategias que hemos tenido la oportunidad de hacer. Cuando hablamos de la experiencia es hablar de 15 años especializando una metodología de intervención de juego. ¿Por qué hablamos de 15 años? Porque hablamos de 15 años de venir revisando una metodología que actualmente lo que se hace es un diagnóstico previo.
se hace primero un chequeo a diario de reconocer cuál es la condición y cuáles son las características de estos pacientes hospitalizados. Conforme a esos diagnósticos, se hace una selección de recurso, un recurso que ya tenemos nosotros el criterio para elegir qué juego es el idóneo o el indicado para este momento. Después de eso, procedemos a la intervención lúdica y a un registro de pacientes. Este registro de pacientes nos permite llevar un indicador, ya que seleccionamos algunos de los pacientes porque estos van a ser el reflejo de que el trabajo que estamos haciendo va por la línea indicada, para reconocer cuál es la línea basal de cómo ingresa este paciente y luego cómo va evolucionando durante su estancia hospitalaria con intervenciones lúdicas. Hay un seguimiento también de estos pacientes. Todo el material y todo el recurso que es utilizado y que es expuesto en cualquiera de las especialidades recibe un proceso de higienización bien exhaustivo y una evaluación. ¿Cuáles son las estrategias que nos hemos visto la necesidad de implementar? La incorporación sistemática. En el caso de nosotros hemos tenido una incorporación sistemática por fases. ¿Qué significan por fases? En una primera fase, cuando se dio la reapertura, nosotros incorporamos y vamos a las especialidades a hacer intervenciones de juego sin juguete. Eso significa utilizar dinámicas, utilizar magia, utilizar cuentos, utilizar títeres. Un material que el niño o el paciente no tenga que entrar en contacto directo con este recurso, sino que solamente el profesional lo manipula para transformar ese cubículo o ese contexto hospitalario. Aplicación de bioseguridad, definitivamente que utilizamos todas las medidas que requieren en el uso de las caretas, las mascarillas, el uso de guantes, hay un lavado de manos constante, ya sea antes de la intervención, después de la intervención, y también un rociado con amonio y otras sustancias, llamémoslo así, que nos son proporcionados por un proveedor para que el personal del hospital de nosocomial también nos dé el aval de que nosotros estamos contribuyendo tanto al cuidado del paciente como al buen trabajo en el cuidado de la salud mental de ellos. Algo que sí hemos tenido que aplicar es la suspensión de los voluntarios y estudiantes en servicio social. Esto es para evitar saturar estas unidades de hospitalización. Acá podemos mirar, desde el 2005 al 2020, las atenciones alcanzadas son de 335.856 atenciones. ¿Con qué población? Con la que ustedes van a ver abajo, que es de 113.454, y con el apoyo de estudiantes y voluntarios de 3.140. Todos estos estudiantes han sido formados, han sido entrenados para poder estar al frente de esta población. Y obviamente pues tener el alcance, ¿verdad?, de todos los objetivos y el impacto que hemos mencionado con anterioridad. Acá vamos a ver cómo nos va con este corto video para que ustedes puedan ver una de las adecuaciones que hemos tenido que hacer en este tiempo. Para nosotros este es un centro de operaciones. Este es el área de esterilización o desinfección de todo el recurso que utilizamos y donde también lo vamos a poner en cuarentena. Hay un área de lavandería definitivamente para lavar todos los utensilios de tela que nosotros utilizamos. Y pues nuestro área de comedor, ¿verdad? Es el área de descanso del equipo de trabajo.
Listo. En este video nada más una breve reseña de la última adecuación que nos tocó hacer, ya que antes sí estábamos estrictamente en la torre de hospitalización, pero a raíz de la pandemia nuestro local era el más indicado e idóneo para incluirlo en el área COVID, así que nos tocó salir y hacer esa adecuación. Listo. Ahí nada más pues les dejo algunos de nuestros contactos por si en algún momento hay alguna intención y podemos entrar en comunicación para algún trabajo o alguna duda en que podamos trabajar. Muchas gracias, Javier. Pues muy bien, ahora muchas gracias, la verdad que interesantísimo, qué lástima que tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Vamos a empezar contigo, mi querida María Teresa. Bueno. Hay varias preguntas, una de ellas es, ahora que están cerradas las salas de juego, no por lo mismo, ¿qué estrategias recomiendas en atención a los niños y niñas? Bueno, las terapeutas que pueden ir, que están yendo presencialmente, trabajan al lado de la cama de los niños con los materiales que los médicos autorizan y muchas veces que los mismos niños tienen. Y después trabajamos virtualmente en entrevistas, como les contaba, cuando son niños pequeñitos, con la mamá presente, la primera entrevista. Muchas veces nosotros hacemos primeras entrevistas de pacientes nuevos porque hay chicos diagnosticados que están muy angustiados porque hubo COVID, no iban a la consulta médica y nos piden mucho que podamos hacer acompañamientos. Entonces trabajamos virtualmente y también hacemos reuniones con los padres. No sé si amplío más, pero hasta ahí. Tú no te preocupes, finalmente cuando ya cortemos les digo, no se preocupen. Ustedes denos toda su... bueno, no, nos comentan que no se escuchó tu video, Javier, pero aquí hay otra pregunta, dicen que cómo es que cambió en esta pandemia el equipo de salud, si ha tenido modificaciones en la formación del equipo en esta pandemia. Definitivamente que ha tenido un cambio, y es más, uno de los cambios que les podemos mencionar es que en este retorno, una de las prioridades que la dirección del hospital indicó es el hecho de que el comité de cuidado humanizado del hospital se activara todavía con una frecuencia mayor para poder dar soporte al equipo, y la misión realmente es cubrir todo el hospital. Es cubrir todo el hospital, tanto con espacios para descarga emocional, tanto con espacios para contención para el equipo de salud en general, como también acompañar y no dejar de lado el trato humanizado de todos los usuarios que vemos en el hospital. Muy bien, y en este sentido, Tere, por ejemplo, hablan mucho aquí, han hecho varias preguntas, las voy a reunir en una, qué interesante, qué importante que le diste así como mucha voz a los cuidadores. ¿Podías ampliarnos esto, por favor? Bueno, sí, nosotros trabajamos mucho con los padres como integrantes y fundamentales en el equipo de salud, ¿no? Los papás, en una situación como la que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, son fundamentales para transmitirle a los niños confianza, ¿no? Y más cuando están transitando enfermedades orgánicas complejas y que estos padres puedan transmitir como seguridad, saber qué hay que hacer, no entrar en crisis de angustia frente a sus hijos y demás, es muy importante. Entonces, si bien nosotros aquí en la Argentina y durante la pandemia se sigue internando el niño con la mamá, en este momento, y cuando hay situaciones de mayor riesgo se autoriza que ingrese por ahí algún otro familiar también, madre y padre, sobre todo si hay chicos con avance de enfermedad en proceso de fin de vida, en esos momentos los tenemos. Así como en adultos no pasa eso, por ejemplo, estoy acompañando a una niña de 16 años que está haciendo un trasplante de médula y está internada sola. Eso le está generando unas crisis de angustia muy grandes porque tuvo que estar 50 días solita en un hospital frente a situaciones de riesgo de vida muy grandes. Y entonces lo que trabajamos, yo trabajo mucho con el WhatsApp,
le escribo a la mañana, a la tarde, le mandamos actividades, alguna imagen, le trato de estar presente. Sus padres, ella la visitan, están en la plaza abajo, y ella está internada y puede mirarlos desde la ventana cuando se siente con fuerza. Pero yo trato de continuar el contacto vía celular, que es lo que tenemos, lo que podemos, ¿no? Eso es lo que tratamos de fortalecer mucho a los padres para que sean los mejores padres en esta situación. Para nosotros es fundamental, son los agentes primarios de salud de sus hijos. Por supuesto. Y bueno, continuando un poquito con esto, y ahorita te tengo unas preguntas, Javier. Nos preguntan, Tere, ¿qué estrategia sugieres para resolver todo este problema con el equipo de salud? Porque bueno, hablaste, sí, los papás son los cuidadores primarios informales, pero el equipo de salud es el cuidador primario informal, pues se les paga para estar ahí. ¿Qué estrategias puedes dar para que sea más resiliente el personal de salud? ¿A mí? Se me cortó el audio, perdón. ¿A mí me pregunta? Sí, a ti. ¿Qué estrategias? Para que sea más resiliente el personal de salud. Hacemos reuniones de equipo virtuales con el equipo de salud, e intercambiamos, porque hay muchas dificultades sociales, de temas laborales, con los hermanitos, y entonces virtualmente nos reunimos el equipo de salud. También tenemos la escuela en el hospital, y invitamos a la maestra, al oncólogo, al pediatra, los enfermeros, y compartimos un poco la situación de los chicos, como para ver de qué manera podemos pensar estrategias de acompañamiento más adecuadas. Tratamos de hacer así, ¿no? De ofrecerles esos recursos posibles. Sí, claro, y esto grupal. Javier, nos preguntan que si puedes ampliar esto de jugar sin juguetes. Ok, para nosotros, jugar sin juguete es el hecho, y le llamamos a la parte de las dinámicas. Por decir un ejemplo, jugar sin juguete es el hecho donde nosotros no le damos un juguete al niño o a la niña, sino que lo hacemos a través de juegos, a través de dinámicas, a través de cantos. A eso le denominamos nosotros jugar sin juguete. Muchas veces también el jugar sin juguete es el hecho cuando a veces solo lo hacemos con algún medio tecnológico, que tienen algunos juegos que nos permiten interactuar con ellos. Pero en este momento el niño no está teniendo contacto con ningún juguete, para nosotros no ser una vía de entrada o de acceso, y que tampoco ellos, cuando nosotros nos llevamos este material a la ludoteca, pueda ser una vía de transmisión. Entonces, jugar sin juguete es la presencia de un profesional, de un terapeuta, con actividades y con una gama de juegos para entretener en ese momento y en ese espacio. Hay muchas preguntas, más bien saludos y felicitaciones. Y yo les pregunto, pues los chiquitos por lo regular tienen esta gana de abrazar a su terapeuta o con aquella persona que tuvieron ya ¿Cómo le hacen con esta pandemia? Niños sobre todo pequeños, y si los papás no están los cuidadores, porque ya ven como muchos hospitales, y el miércoles vamos a hablar de esto, de la separación. ¿Cómo le hacen para poder juegos y muchas dinámicas, Tere, ¿no? Que tienes que estar frente a frente con la gente, ¿no? Sí. ¿A mí o a Javier? Perdón. A los dos, a quien quiera. ¿A los dos? Bueno, nosotros jugamos al beso volador, a un abrazo, a una papachada así a la distancia. Los niños pequeños también entran en cuestiones de lúdicas con muchísima facilidad, y el pensamiento mágico propio de los pequeños ayuda mucho a todas estas cuestiones de poder como abrazarse. Y en muchos casos los terapeutas que están presenciales, bueno, están todos protegidos y bueno, hacen un abrazo, es como a veces inevitable. Eso. No se debería, pero somos seres humanos y por suerte los niños piden los abrazos, ¿no? Pero, digamos, con todos los cuidados y con la autorización. Nosotros, acuérdense que siempre están los padres, la mamá o el papá. Entonces le pedimos permiso, si el niño pide,
y se hace ahí un abrazo lo más distante que se pueda, ¿no? Ok, y allá, Javier. Correcto. En el caso de nosotros, pues también nos sumamos y tenemos los abrazos de ola, tenemos los abrazos de viento también, que los utilizamos y gran parte es en una educación. ¿Qué significa una educación? Cuando yo ingreso a una sala, lo primero que empezamos a conversar son las normas de bioseguridad. Ok, chicos, chicas, todos utilizamos nuestra mascarilla, nos ponemos alcohol gel y recuerden que no vamos a entrar en contacto este día. Entonces, normalmente eso lo hacemos el lunes. Estos pacientes se van a permanecer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entonces ya están inmersos en la dinámica. Así es que la mayoría logra respetar, digamos, como estos lineamientos de bioseguridad, y ya que como cada uno está en su cuna y con su cuidador, entonces también ellos nos ayudan a detener un poco probablemente esta necesidad de acercamiento y de contacto físico. O sea, sí están ahí con ellos. Y Correcto. pregunto también si dan terapia de duelo, si cuántos papás han muerto, tíos, abuelitos, etcétera, ¿cómo hacen? ¿Qué técnica? Si tenemos que estar tan a distancia. Primero, Ok, bueno, en el caso de nosotros definitivamente que hay un acompañamiento ante el reconocimiento de la pérdida, tanto que ellos tengan una pérdida de un familiar o que sea una pérdida de salud o de alguna parte de su cuerpo. Hay un acompañamiento y aquí sí estamos ya nosotros en una segunda fase, llamémoslo así, de incorporación de nuestro trabajo de juego. ¿Qué significa esta segunda fase? Esta segunda fase para nosotros es incorporar un material de arte o manualidades. Entonces, aquí sí utilizamos lo que María Teresa creo que mencionaba, la sublimación. Definitivamente que va a ser un recurso fundamental para que ellos puedan canalizar y puedan descargar según la edad y la característica de cada uno de los pacientes, y se acompaña también en este proceso de pérdida mientras están en hospitalización, y se hace a través del juego como herramienta o como medio. Interesante. Nosotros hacemos grupos virtuales. En este momento tenemos 3 grupos virtuales para padres de los niños que han fallecido recientemente, que no han podido hacer ceremonias ni compartir los rituales, ni pueden ir al cementerio, y entonces están haciendo duelos patológicos con un altísimo grado de sufrimiento. Entonces sostenemos semanalmente 3 grupos de padres para padres en duelo, en distintos momentos del duelo, pero la verdad que sí observamos que en esta época era un tema que teníamos que focalizar porque, bueno, transitar un duelo por el fallecimiento de un hijo en este momento es especialmente doloroso y, bueno, con muchas Y no entrar en complicaciones. contacto muchas veces con el cuidador, porque muchas veces el cuidador, cuando uno va, ya sea por un duelo anticipado también, ellos se acercan, ¿verdad? Por la necesidad del abrazo, a veces el contacto, y eso muchas veces sí nos ha tocado mantenernos para hacer ese contacto físico lo menos posible. Sin embargo, también ha sido muy complejo, ha sido muy complejo. ¿Algún caso que se les venga ahorita a la mente que les haya impactado en este sentido de no poder hacer un poco más por esta pandemia, por más acercamiento, algo que pudieran sugerirle a nuestros oyentes, a todos los, tenemos un buen de psicólogos y psicólogas que nos están escuchando? Definitivamente, por lo menos yo les puedo mencionar un caso por cierto, fue un caso de una paciente por COVID que se agravó después de la hospitalización, hizo un paro cardiorrespiratorio por varios minutos, así que quedó con una secuela de una parálisis cerebral bien significativa, totalmente diferente a la niña que había ingresado, a la niña que luego pues pasó a la medicina interna. Entonces, acompañar primero a esta mamá cuando me decía, Javier, ella entró como una niña normal y ahora no me habla, no me dice, obviamente con su cuerpo espástico, todas las contracturas que presentaba, había una incomprensión total de lo que a ella le había pasado. Al inicio, este acompañamiento se hizo a través de vía telefónica. Primero conocer y acompañar y contener un dolor de una madre que era bien evidente y se escuchaba.
lo complejo que era para ella asimilar ahora tener a su hija en esa condición. Posteriormente se nos permitió tener 1 o 2 visitas, ya que esta situación se nos dio en el momento de que el pico de la pandemia en El Salvador estaba más alto, así que era el menos contacto social posible. Y definitivamente que el hecho de la presencia, de que ellos sepan y que al final yo me despidiera de ella diciéndole, ¿le parecería que el día de mañana me vuelva a poner en contacto con usted para ver si le puedo apoyar en algo? Y definitivamente que el rol del terapeuta o del psicólogo para enlazarlo con los profesionales, que ella necesita que también le den explicaciones para que haya una mejor comprensión de la situación, hace la diferencia, hace el cambio también de que haya un profesional al pendiente de este ser humano que está en un sufrimiento total. Okay. ¿Qué pasa cuando se habló del duelo, cuando se está pensando en que el niño pueda morir? ¿Qué pasa cuando quien muere es el familiar del niño? ¿Cómo se trabaja con el niño la pérdida del padre, de la madre, del abuelo, en fin, y que el niño también esté internado por una patología? Tere, ¿tienes algún...? Sí, la verdad que cuando los chicos se enfrentan al fallecimiento de un familiar y ellos también están como transitando una enfermedad, es como un doble duelo. Lo que hacemos es sostener al cuidador principal para que podamos pensar juntos cómo transmitirle. Se me viene a la cabeza una mamá de un nene que su papá falleció en un accidente de moto, mientras que el niño estaba internado haciendo tratamiento, tiene una enfermedad poco frecuente, y bueno, la orientación acerca de cómo la mamá le podía transmitir esto que había pasado al hijo, ofrecerle la presencia de un terapeuta dentro de la institución que la sostuviera y la acompañara, hablar con el equipo de cuidados paliativos también para coordinar con ellos todo este apoyo a este niño, ¿no? En ese momento, que bueno, que fue muy difícil porque le costaba mucho entender, porque además este niño tiene 8 años, entonces si bien ya puede entender un poquito más lo que es la muerte, entró como en una crisis de angustia que con la enfermedad y los controles que necesitaba se le complicó, ¿no? Como el cuadro físico, así que muy, muy de trabajo con los médicos, enfermería, como que todos sepan para darle la mayor contención posible, para ayudarlo a sostenerse, para, bueno, después seguir haciendo el proceso de elaboración de la muerte de su papá. Es muy difícil. Lo que tratamos de hacer es ponernos de acuerdo todos los integrantes del equipo que estamos cerca del niño para que todos tengamos una misma, vayamos hacia lo mismo, ¿no? Acordemos criterios de acompañar, porque si no, a veces eso genera problemas. Pues se torna un poco más complicado, ¿no? Pero trabajan también con los médicos de enfermeras, o sea, en un trabajo colaborativo, sí se prestan, sí. Sí, la verdad es que sí. Ellos ven, bueno, yo hace muchos años que trabajo así, con reuniones interdisciplinarias, ahora son más complejas, pero las hacemos por internet en muchos casos, pero sí se prestan porque ellos ven los beneficios de la intervención del psicólogo. Es decir, han estado acostumbrados a trabajar solos, y cuando el psicólogo puede como traer alguna cuestión de alguna intervención, tomar lo que trae el médico, la enfermera, y dentro de eso integrarlo para generar algo entre todos, como construir una estrategia en conjunto. Creo que el psicólogo lo que tiene que estar como formado para intervenir generando como un encuentro, no con intervenciones como sean muy psicologistas que no faciliten el intercambio, ¿no? Eso es fundamental. Pero la verdad que ellos ven el beneficio y nos piden un montón. De hecho, muchas veces el oncólogo pide que estemos cuando va a dar una mala noticia
a los papás y después al niño. Sí, o sea, ni psicologista ni biologista, como fue en una época, ahora es totalmente biopsicosocial, pero en el caso, por ejemplo, de El Salvador, como están ustedes, Javier, ustedes están afuera, o sea, tienen un contrato por fuera, ¿no? No pertenecen a una institución. ¿No habría mayor beneficio como nos dice Tere, y como, bueno, trabajamos ahí en unas áreas del infantil, que estamos ahí todo el tiempo? Definitivamente que sí hubiera un poco más de beneficio el hecho de la incorporación. Nosotros somos una institución que lo que hace es prestar el servicio al hospital. Yo creo que acá sí ya es cuestión de estructura, de ver relevancia y de hacer crecer el equipo de profesionales en salud mental, digamos, ya de la institución. Entonces, no sé también si durante todo este tiempo ellos se han habituado a que el hecho de que nosotros seamos una institución externa, pero realmente funcionamos como que fuéramos interna. A lo que me refiero, funcionamos como que fuéramos interna, tenemos realmente la apertura, tanto de dirección como de las especialidades para hacer las intervenciones, y ellos se abocan a nosotros cuando tienen necesidad. Bueno, es más, ahorita cuando fue la reapertura y que ellos empezaron a ver nuestra presencia en el hospital, era desde cuando regresaron, avísennos, y empezaron a remitir casos, porque sí, definitivamente que el hecho de que seamos una institución externa, hasta el momento y por el tiempo que tenemos de trabajar en este hospital, consideramos que somos parte de, y ellos también nos consideran a nosotros. Hace una semana también recibimos en uno de los proyectos un reconocimiento al servicio de excelencia por el trabajo que hace el equipo de biblioteca y de terapeutas en el área de pediatría. Qué bueno. Okay. Sí, o sea, externos o internos, pero están en un proceso colaborativo. Y aquí hay una última pregunta que voy a filtrar. Dice que cuando preguntan, cuando hay una amputación, ¿cuánto tiempo debe el psicólogo o la psicóloga intervenir después de una amputación para poder trabajar esta pérdida? Bueno, no, creo que depende también del niño, ¿no? De la demanda del niño. La idea sería que la amputación es un episodio dentro de un ciclo que inicia desde que el niño es diagnosticado y seguirá hasta que termine el tratamiento, y en muchos casos seguimos acompañando en el fin del tratamiento. Si el tratamiento, uno trabaja más focalizado como desde la psicoprofilaxis para preparar para la amputación y sostener en el después, junto con los de médicos de cuidados paliativos, ¿no? Por la medicación y demás, pero después se continúa con nosotros, por lo menos. No sé cómo dice Javier, cómo lo hacen ustedes. Algo bien importante y relevante que va a depender de la característica de resiliencia que cada uno tiene. Es impresionante que hay algunos pacientes que después de una amputación, a los 3 días, 4 días, o cuando ya les dan a ellos la orden de que pueden levantarse, se incorporan con una capacidad de adaptación que es la que muchos de nosotros decimos, que nos enseñan a nosotros esa capacidad de adaptarnos. Hay otros que desde el proceso, desde que les notificaron a ellos que van a una desarticulación o a una amputación, se les da acompañamiento hasta su proceso muchas veces de rehabilitación cuando van a la prótesis. Esto significa que se le dio el acompañamiento durante todo el proceso. Hay otros, como lo mencionábamos, de que probablemente solo va a ser la parte de la profilaxis antes de la intervención, luego cuando acaban de salir de sala, que muchas veces en nuestro programa está irlos a recibir a la sala de recuperación para que ellos vean una cara conocida, una cara amigable al momento de despertar de un evento tan traumático, antes de ser nuevamente retornados a la sala de hospitalización, digamos, de oncología, que normalmente son que estos niños van, o cuidados intensivos. Pero requiere, creo yo, que depende de la característica también de cada persona a la que se va a acompañar, porque hemos tenido la oportunidad de a unos acompañarlos durante sus 3 meses de hospitalización, muchas veces algunos en estado de abandono, 6 meses de hospitalización con una amputación, y los acompañamos que también siguen sufriendo esa pérdida, y hay otros que hemos tenido la oportunidad de acompañar 15, 20 días, y después nos damos cuenta que tienen una capacidad de adaptación
para el siguiente proceso, ya están pensando cómo van a utilizar su prótesis, cómo van a entrenar, están pidiendo muletas. Bueno, y trabajan con los médicos, ¿no? Pues bueno, te le dices que hace mucho que trabajas en este modelo, ¿no? Sí. Y ustedes, Javier, pues trabajan en conjunto, ¿no? En un modelo colaborativo, pero así se trabaja como una norma en Argentina, en El Salvador, o nada más en sus lugares ustedes han puesto este programa, porque bueno, también tenemos que ganarnos eso, ¿no? Sí, es un trabajo. Sí, realmente que creo que es un proceso de educación y que a nosotros como terapeutas nos toca educar también a parte del gremio y del resto del equipo de salud del hospital, en hacerles ver de que un modelo de intervención pediátrico, un modelo de acompañamiento, un modelo donde es interdisciplinario, es más funcional realmente de comunicación al momento de estar, y que es una dinámica de comunicación muy entretenida, sin necesidad de que yo voy a estar nada más en el escritorio esperando que me llegue a mí la requisición o probablemente la referencia de un paciente, sino que estar cerca de ellos, y ellos también se apoyan bastante de nosotros. Pues en 2 minutos, Tere, y en 2 minutos, Javier, ¿qué se aprendió en esta pandemia? ¿Qué piensan que debemos de innovar, de poner de novedoso? Como psicólogas. Bueno, a ver, yo digo que nosotros creíamos que usábamos la virtualidad hasta que pasó esto, ¿no? Nosotros trabajamos dentro de algunos hospitales, pero trabajamos por fuera mucho de hospitales, con un modelo similar al que dice Javier. Tenemos una casa donde vienen las familias y reciben asistencia psicológica y social, pero lo que antes nosotros nos comunicábamos mucho virtualmente con las familias y sosteníamos en la virtualidad porque las familias no se podían trasladar, porque era costoso, porque estaban internados, pero cuando empezó la pandemia descubrimos que la virtualidad era muchísimo más grande y hemos empezado a hacer desarrollos de esto, de grupos virtuales para padres, de apoyo para adolescentes, para jóvenes curados, y que eso tiene ventajas porque facilita estar en contacto con mucha gente que antes no podía acercarse a los lugares. Entonces creo que en eso hay una ventana de oportunidad, y también una oportunidad en descubrir modalidades de juego con los niños novedosas, que muchas veces incluyen a la pantalla, pero también digo que me parece importante nosotros trabajar mucho con los peligros de la pantalla, ¿no? Porque los chicos se escapan de la angustia de la situación. Muchos chicos, por lo menos en Argentina, se pasan el día frente a pantallas, alejados de la convivencia familiar, no quieren salir de las casas y no sabemos qué hacen con la virtualidad. Y me parece que ahí los padres tienen que estar muy atentos, porque es como dejar a un niño salir solo de noche, ¿no? Dejarlo solo con una pantalla. Se encuentran con situaciones que una vez que se encontraron les quedan como marcas, y creo que nosotros como terapeutas tenemos que aprender todo eso que para nosotros, por lo menos para mi generación, es algo nuevo, distinto. Creo que ahí tenemos que ayornarnos, me parece, en muchas cosas que son como posibilidades. Sí, Javier, 1 minuto y medio. Esto definitivamente que en este periodo va a ser algo muy importante adaptar, va a ser muy importante crear y ser creativos nosotros como terapeutas, ser creativos probablemente en esta parte tecnológica que para muchos no era una vía funcional de acompañar, y sin embargo hemos descubierto que tiene un impacto muy similar. Bueno, es más, durante todo este proceso me he llevado a investigar de que aproximadamente desde 1990 ya se muestran estudios de eficacia administrativa en este tipo de trabajo a nivel de terapia remota. Y hace poco, en el 2018 y 2019, aparecen otros metaanálisis de la efectividad de este trabajo a nivel de la virtualidad. Entonces creo que el reto está en eso, reincorporarnos en eso, adaptarnos, ser creativos, y definitivamente los que estamos en un ambiente pediátrico, me parece que un requisito primordial, el juego debería estar incorporado, porque es una vía
natural para acercarse a ese niño y a esa niña y adolescente. Pues muchísimas gracias, felicidades y gracias por de veras compartirnos sus generosamente sus conocimientos. Pues estamos en contacto, les agradecemos mucho y no nos un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.